con Dios. Leemos entonces y dice: Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, aun teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia en aquel día, me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado mucho daño. Que el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate también tú de él, pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Espero que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la vieran. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto, pues estaba enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, lo mismo que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, que la gracia sea con ustedes. Amén. Amén. Miren qué impresionante. Este es el final de la última carta que se le atribuye a Pablo, ¿verdad? Este es el último adiós, ¿verdad? Deja algunas instrucciones, deja algunos nombres. Fer, te tocaron algunos interesantes. Por si usted no sabe, viene algún pariente por ahí a punto de nacer y usted quiere sugerir nombres, ¿verdad? Va a un baby shower, ahí es, ¿verdad? Vaya a 2 Timoteo 4, va a encontrar bastantes opciones ahí. Pero la verdad es que interesante de cómo es una carta casual, ¿verdad? Pablo está terminando esta carta que deja una carta también doctrinal a Timoteo, y en medio de estas recomendaciones doctrinales toma este momento para hacer una despedida. Pero vale la pena analizar todo lo que él deja en este capítulo, porque habla de cómo un hombre, una mujer de Dios, pueden terminar en esa carrera de fe. Vean lo que dice en unos versos del 6 al 8. Dice, reconoce que esa muerte está cercana, pero dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me espera la corona de justicia del Señor. He acabado la batalla, he corrido bien, lo hice bien. Qué lindo poder terminar, mis amigos, de alguna manera meditando ya estoy pronto, ¿verdad? A rendir cuentas, a presentarme delante del Señor, pero he corrido bien. Qué impresionante, a mí me llama mucho la atención y me reta cómo Pablo puede evaluar de una manera muy clara, muy directa, muy sencilla, pero también muy honesta. Dice, lo he hecho con todo y sé que me espera una corona de justicia. Sé que voy hacia ver a mi Señor. Y luego da unas instrucciones finales, ¿verdad? Y también se anticipa dejando algo, Huguito, conversábamos, dejando algo, unos mandatos a Timoteo, ¿verdad? Le dice, Timoteo, te encomiendo en el Señor. Y casi que le dice, júramelo, ¿verdad? Me lo prometes. O sea, hace esto en tiempo y fuera de tiempo. Y da algunas instrucciones
como parte de ese legado, Huguito. Sí, fíjate que yo lo miro esto como un momento interesante porque está a punto de irse, ¿verdad? Y sin embargo, quisiera también hacer notar que aunque él dice, yo lo hice bien, Ujú. Pablo venía de un contexto que él había perseguido a la iglesia. Ajá. Porque ajá. de repente hay alguien que puede decir, yo sí no lo hice bien en mi Ajá. vida. Sí. Y uno debe ser Buenísimo. honesto si no lo hizo bien, pero nunca es tarde para decir yo decido seguir al Señor y yo quiero hacerlo bien Gracias. lo que me queda de la vida. Y él en algún momento dijo, le hablo a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Pablo lo está diciendo, peleé todo lo que pude y puse todo mi corazón, aunque nosotros conocemos cuál es la historia, que él tuvo un momento de cambiar. Pero además de eso, que yo quería como recordar eso, porque creo Buenísimo, que nadie ¿verdad? puede llegar al cielo tirando una patada diciendo, aquí me deben, ¿verdad? Porque todos vamos Esa a llegar está por buena. pura misericordia. Yo cuando pienso en el legado, creo que una de las cosas importantes, creo que el legado espiritual Ah, debe ser más importante que el legado material. Ah. Uno como padre, y yo ahora tengo mis hijos un poco más grandes, empiezo a pensar en esas cosas y digo, ¿será que lo logrado trasladar la fe? Trasladar la fe no siempre es tan sencillo y quisiera dejar eso en el aire para dar lugar a que todos comentemos también de que el legado espiritual es lo importante y vemos que Pablo, una de las cosas que sí dejó es un legado espiritual, ¿verdad? Él transmitió su fe no solamente a unos pocos, sino a muchos, pero habían algunos que fueron realmente sus discípulos. Yo pienso en mis hijos, pero también a veces uno se hace la pregunta, ¿habrá alguien que es mi discípulo, pues? Ajá. No solamente mi familia, sino que habré desarrollado el tema del discipulado, ¿verdad? Es una pregunta para lo que uno ha dejado. Gracias. ¿Sabes qué te pareces a Pablo? Así. Te pareces a Pablo. Sí. Porque es que, mira lo que está diciendo aquí Pablo en sus palabras finales. Algunos predicadores, así de esa gente que sabe de la Biblia, dice probablemente el epitafio de Pablo y dice, he peleado la buena batalla. Ahí me tomaría toda la mañana hablar. ¿Qué hablar de batallas? eso. He acabado la carrera y la siguiente cosa que diga es como lo más importante. Y he guardado la fe, ¿verdad? Ahí El está. legado espiritual que decías. O sea, para él no era, muchacho, aquí levanté 75 pastores de mega iglesias. Y, o sea, no estaba contando todo lo que el Señor había hecho a través de él, cuántas ciudades, cuántos viajes misioneros, sino he guardado la fe. Y eso lo estaba transmitiendo ahí en ese momento. Entonces, definitivamente esa parte del legado es como lo que va a tener más peso, que va a tener más impacto en el tiempo. Y me encanta cómo lo enfocas hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia. Así es que esa parte de poder estar nosotros en los últimos días de nuestra vida y decir, sí, he guardado la fe. Tal vez en el camino no todo fue ideal, pero terminé bien la carrera y he guardado la fe. O sea, al final podemos presupuestar batalla. O sea, qué impresionante cómo lo presenta, ¿verdad? O sea, he peleado. Para el que no le gustan las batallas, no hay... No hay de otra, ¿verdad? O sea, sí. Y de hecho se termina de despedir dando, mira, aquel se fue, aquel otro pues ya no siguió. Fernando, qué impresionante eso también de su resumen fue, he guardado la fe, ¿verdad? He guardado la fe. Presupuestó batallas, caminó esta vida y Fer dice, he guardado la fe y le deja a Timoteo ese encargo, ¿verdad? Tenés que exhortar a los demás, Timoteo, tenés que hacer esto y le deja un encargo fuerte, ¿verdad? Le está dando la estafeta, te encargo a la iglesia, ¿verdad, Fer? Sí, yo creo que viéndolo del lado de Timoteo, también qué responsabilidad recibir un legado de esa magnitud, ¿verdad? Ustedes, y decir, puedo continuar con esto, y claro que continuó por el impacto que Pablo tuvo en Timoteo. Y saben, ayer estaba leyendo y un comentario decía, los obreros de Dios pasan, pero la obra de Dios continúa. O sea, también dependía de Timoteo continuar con ese legado que dejó Pablo. Y Pablo lo dejó a muchas personas, ¿verdad? Ustedes, pero del lado de Timoteo fue de, bueno, quiero continuar con esto
¿cómo voy a seguir? A pesar de todas las instrucciones, pero ya era otra persona distinta. Pero el impacto que causó Pablo fue donde Timoteo dijo, bueno, démosle. Adelante. Pero, ¿Sí? y a veces tal vez no toda la gente es necesariamente tan visible como Pablo. Pensando en los papás, yo quería mencionar que Timoteo ahí está recibiendo eso, pero Pablo en algún lugar menciona que Timoteo recibió la fe de su mamá y de su abuela, ¿verdad? De Loida y Eunice. Y pues Loida y Eunice no son tan famosas por otras cosas que pudieron haber hecho, pero ellas hicieron algo. Ellas trasladaron su fe y pudieron dejar ese legado. Y eso es algo que todos debiéramos poder hacer, ¿verdad? Bueno, nos debiéramos poder, eso está... Todos queremos hacer, ¿verdad? Que creo que es una llamada de parte del Señor a que podamos dejar ese legado espiritual. Definitivamente. Huguito, también mencionabas al inicio, y creo que vale la pena comentar al respecto, de cómo Pablo tenía un pasado oscuro, ¿verdad? Hay momentos donde decimos, oh, Laurón, este es Pablo, era un perseguidor de esos primeros cristianos, todavía no conocidos así, pero los perseguía, o sea, él estaba buscando terminar con ellos, tenía su historia y tenía también sus cartas de presentación, el amigo había logrado bastante y llega un momento donde él evalúa y dice, todo esto me es por basura, con tal de agarrarme de aquel que me llamó. Pero entonces se vale también tomar la decisión en algún momento, Fer, de puedo cambiar lo que he dejado. O sea, mencionabas, hoy puedo hacer un corte y puedo cambiar la forma en que he caminado la vida. Así sí. Y Pablo como que quería recuperar el tiempo perdido, ¿verdad? Aquí me encanta cómo rompe el hielo así para poner en contexto y suaviza las cosas. Le entra de una vez, porque Dios que va a juzgar a vivos y a muertos. O sea, le dice, te encargo delante de Dios que va a juzgar a vivos, a muertos, que prediques la palabra. Y esa parte la podríamos leer así como muy rápido, las indicaciones de cómo predicar. Le dice que instes a tiempo y afuera de tiempo. O sea, tal vez ya son las 2 de la mañana y ya todos están cansados, pero si ese es el momento, dale. ¿Verdad? Y yo me pongo a pensar así como, yo no, tal vez no lo haría, pero el estándar, el compromiso, el enfoque de Pablo era diferente, ¿verdad? A mí me pasa llevando. Redarguye. Hubo otra palabra para redarguir, podría ser convencer. O sea, uno podría decir, miren, yo les voy a decir, pero allá ustedes, ¿verdad? Yo no los quiero buenos incomodar. argumentos. Yo no los quiero incomodar. Pero imagínense la forma que predicaba Pablo, o sea, cómo le entró aquí a Timoteo y eso que era en su último momento y todo. No rompió el hielo, le entró de una vez. Después dice, reprende, ¿verdad? A veces el mensaje podríamos irnos por, sí, yo no quiero confrontar tanto y tal vez no es que vamos a salir en el día pensando, ahorita voy a ir a confrontar al que se me ponga enfrente, pero hay un momento en el que Dios nos puede poner para hacer eso. Exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, el estándar, las indicaciones, el paquete que le estaba dejando hoy de cómo iba a predicar, es como él predicaba, ¿verdad? Y no importaba si estaba enfrente de políticos, no importaba el escenario donde estaba, él decía lo que tenía que decir, decía lo que Dios quería que dijera. Entonces, creo que es algo a meditar. Primero, si predicamos, eso no es en un púlpito, en un estadio, en una arena o en un lugar así con multitudes de miles de personas, ¿verdad? Eso es en el lugar en donde trabajamos, en el lugar en donde Dios nos ha puesto. Primero, si predicamos y después, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Deja un estándar así altísimo, altísimo, Pablo. Definitivamente, Fer, a mí me reta lo que decías. ¿Qué de un Timoteo? ¿Verdad ustedes? ¿Qué de un Timoteo que ahora recibe esa estafeta y dice, ¿qué hago? ¿Verdad? Un Timoteo que definitivamente hizo su trabajo y por personas como ellos ahora nosotros podemos hablar de estas cartas, hablar de esta palabra que se nos compila. Pero Fer, ¿qué le decimos a esa siguiente generación que entonces tiene que tomar una decisión con respecto a ese legado que se le está dando, ¿verdad? ¿Y qué consejo les darías tú para tomar ese bastón y decir, me toca, ¿verdad? Sí, yo creo que hay que tener mucha fe, o sea, y decirle al Señor, yo soy la siguiente generación. Bueno, ahora yo lo miro con mis hijas, ellas son la siguiente generación, ¿verdad? Y es como eso, ¿verdad? ¿Qué les voy a dejar? Y que ellas vengan y digan, yo lo tomo para mi vida.
O sea, yo creo que es una gran responsabilidad y como todos hemos comentado, Pablo lo hizo muy bien a dejar tan claras las cosas, no, sabiendo que él tuvo un pasado, ¿verdad? Ustedes, a veces creo que nos aturde eso de, es que yo no he hecho las cosas tan bien y ahora cómo voy a dejar ese legado. Quizás mis hijos ya están más grandes o todavía están en alguna edad donde entiendan de que la fe es algo muy importante y que lo estoy transmitiendo en todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Entonces es un gran reto, no tanto como nosotros. Y mi consejo es, si el Señor te ha estado llamando, si el Señor ha estado poniendo en tu corazón que tú eres la siguiente persona que va a recibir esa estafeta, prepararte y recibirlo con un gran privilegio como lo hizo Timoteo. Gracias, Fer, por eso. Huguito, ¿qué tal si oramos? Porque tenemos acá esa meditación para un legado que dejar, ese reto para tomarlo y también la esperanza de poder cambiar que tenemos. Pero solo quisiera decir una cosa más, que es algo que he pensado en este último tiempo pensando, yo quiero trasladar mi fe. Ajá. Pero si algo quisiera que se recuerden, mis hijos, por ejemplo, es que yo los amé. Y eso me hace sentido con lo que dijo Jesús, que en esto se conocerá que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Así que yo le voy a pedir que oremos y le vamos a pedir al Señor que nos llene de su amor, Gracias. para que lo que podamos trasladar sea de lo que viene de Él. Y si tuvimos un pasado oscuro, es momento de dejarlo atrás y día con día decir, el tiempo que me queda yo puedo ofrecérselo al Señor y hacer lo posible por recibir ese amor y trasladar ese amor y esa fe. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque sabemos que, así como decía Pablo a Timoteo, tú nos hablas a tiempo y a veces fuera de tiempo, Señor. Y reconocemos que no siempre hemos estado contigo. Pero, Padre, tenemos ese deseo y entendemos ahora y queremos seguirte. Y hoy declaramos entre amigos, Señor, y con la audiencia que queremos seguirte. Y te pedimos tu ayuda, Señor, para que con nuestras acciones todos los días podamos trasladar esa fe que viene de ese amor, Señor, que también hemos recibido. Padre, te pedimos que tú nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos estar de esa manera llenos y así poder compartir con los demás. Queremos recibirlo y lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, amigo, luego de este breve corte vamos a continuar con más crecimiento personal. Estamos terminando semana, mes y temporada. Así que luego de este corte continuamos. Esto es Vaya con Dios. Ya volvemos. Enciende la instrucción de Dios y decide vivir el plan que Él tiene para ti con la dirección divina. Vaya con Dios. Presente en el propósito. Recuerde dos cosas cuando esté atrapado en una tormenta. Primero, la presencia de Dios está con usted, no importa cuán solitario se sienta. Esto lo digo porque muchas veces tener a Jesús en la popa de nuestro barco en medio de una tormenta no quiere decir que la tormenta no moverá el barco. Solo significa que el barco no le hundirá a usted. Nunca olvide esto. Él está con usted, tanto en las lluvias primaverales como en el peor de los tornados que imagines. He oído decir que la presencia de cualquier cosa viviente puede ayudarle a tener una vida más larga. La presencia de un cónyuge o de un niño, un compañero de cuarto, incluso un perro, pájaro, conejo, pez, hurón, helecho, erizo y posiblemente hasta cierta clase de gatos. Ahí quiero hacer un paréntesis. Yo creo que no está mal, ¿verdad? Ustedes, de que podamos amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras mascotas, pero que tanto están ocupando el lugar que solo merece Jesús en nuestro corazón. O sea, ahí la dejo, ahí la dejo. La dejo y me retiro lentamente. Está bien. Buenísimo, gracias por la salvedad, Fer. Las buenas nuevas son que usted no tiene que depender exactamente de una mascota o de una planta. Usted tiene al príncipe de paz. Escuche bien, el Señor de los ejércitos, el consejero divino que nunca le dejará ni jamás le abandonará. Al igual que Jesús estuvo con los discípulos en el barco, está con usted en la tormenta. Y porque siempre es bueno, usted puede confiar en Él. Cuando la tormenta se desate y su fe quede firme, la gente le hará toda clase de preguntas.
¿Cómo puede usted soportar esto tan bien? ¿Por qué no se volvió loco? ¿Cómo es posible que mientras su mundo se esté desmoronando, usted se mantenga en calma? Usted tendrá la oportunidad de explicar que no lo hace por sí solo. Tiene una ayuda, un poder invisible que le da fortaleza cuando se siente débil. Tiene la gracia, el poder, el consuelo y la presencia de Dios. Y mucha atención, porque la segunda que recomienda el autor es: no debe olvidar, no solo está Dios con usted durante las tormentas, sino que también las usará para sus propósitos en la vida suya. Esto tal vez no nos encanta, pero esto es lo que nos dice el autor. No importa cuán terrible pudiera parecerle en el momento, Dios siempre tiene un plan más elevado y un buen propósito, más de lo que usted se puede imaginar. No se pierda esto. Los discípulos no experimentaron la tormenta porque estuvieron fuera del plan de Dios. Los discípulos experimentaron la tormenta porque estaban en la voluntad de Dios. La difícil prueba de los discípulos no fue un accidente que sorprendiera a Jesús. Él sabía que venía la tormenta y sabía que ésta cumpliría un propósito mayor en la vida de los que amaba. Ahora bien, usted pudiera preguntarse, ¿causó Dios la tormenta? Para eso va a estar después Huguito respondiéndonos todos. Esto es una gran pregunta y justificada, claro. Es una pregunta que puede hacerse acerca de algo en su vida o acerca de alguien que quiere. ¿Fue Dios quien me hizo perder el trabajo? ¿Causó Dios la depresión que sufrí? Necesitamos ser honestos y admitir que creyentes sinceros y brillantes han discutido esta pregunta apasionadamente. ¿Es Dios la causa de todo lo que sucede? ¿O es que sencillamente Dios permite que sucedan algunas cosas, Huguito? Pues sí, algunos somos apasionados con el tema, ¿verdad? Pero sigue diciendo el autor, algunos dicen que Dios nunca es la causa de los sucesos malos. Yo pienso de esa manera. Ajá. Después hablaremos. Si Dios es un Dios bueno, ellos dicen que Él solo puede causar las cosas buenas y que todas las cosas malas vienen de nuestra oposición malvada. Otros aseveran que Dios es tan grande y soberano que gobierna el universo entero y causa todo lo que sucede en la tierra y en el cielo. Con toda sinceridad, no lo sé, dice el autor. No soy Dios. No le puedo decir si Dios causa las tormentas o simplemente las permite. Pero hay una cosa de lo cual se puede estar seguro. Dios siempre usa las tormentas. Cuando le amamos y vamos tras sus propósitos, Él siempre dispone todas las cosas para nuestro bien, según Romanos 8:28. Si reconocemos esta verdad, podemos decidir por anticipado que no importa lo que suceda, confiaremos en Dios. Si sabe que Dios siempre está con usted y que usa todas las cosas para su bien. ¿Por qué teme? Todos, ¿por qué tememos? Porque ahí vamos primero nosotros. Confíe en Él. Mientras mejor conozca a Dios, más crecerá su fe. Así es. ¿Por qué tenemos miedo? No. Pues, o sea, no, hombre, tranquila. No, para nada. Pero ¿saben qué? Me gusta esto que está mencionando Craig Rochelle porque honestamente sí nos hacemos esa pregunta más de lo que admitimos Claro. hacernos. La verdad, ustedes, sí es una pregunta compleja porque le estamos de repente atribuyendo a Dios en nuestra pregunta, le estamos atribuyendo lo malo, ¿verdad, Huguito? Y le estamos Claro. diciendo, bueno, entonces, ¿cómo voy a confiar en ti si tú me estás mandando lo malo? Sí, y fíjate que, bueno, el autor dice claramente, en vez de discutir eso, veamos lo otro y que Dios siempre lo usa, y en eso tiene razón. Pero a mí me gusta en ese sentido la posición de Craig Hill, ¿verdad? Y él habla de los bomberos y dice, en los incendios siempre miro a los bomberos, les deben gustar mucho provocarlos porque siempre están ahí, dice, ¿verdad? Entonces dice, no, espérate, los bomberos no hacen los incendios, ellos llegan a combatirlos y ayudar a las personas. Y yo creo que es un buen ejemplo cuando a veces pensamos que Dios usa las cosas malas, ¿verdad? Dios nos acompaña, pues nos hizo pasar por eso para que volteáramos a verlo a Él. No es así. Yo creo que no, aprovechando que me das de nuevo la palabra, pero Él siempre está para ayudarnos y Él está ahí para combatirlos y usa esas cosas, incluso lo que el diablo planeó para mal, para nuestro bien. Y no debemos confundirnos que porque Él siempre está, Él fue que lo causó, ¿verdad? Wow, qué Y es que impresionante. muchas veces Qué impresionante. ese bueno. para nuestro bien muchas veces es como si logré esta cantidad de dinero. Eso es para mí, eso sí es para mi bien, ¿verdad? Es como si llegamos ahí, a eso era lo que yo me refería, Señor. Ajá, eso quería. Estos son tus planes que me gustan. Pero imagínate que llegas ahí, pero sos
desordenado, Wow. incumplido, impuntual. Entonces es como no tiene sentido, no tiene peso. Podrías llegar hasta ahí, pero lo vas a desperdiciar y después no vas a poder seguir subiendo. Y lo hablo como en la forma de dinero porque es como fácil verlo, pero aplica en cualquier situación. Pero si en lugar de eso vino esta situación, vino esta prueba, y eso te ayuda a ordenarte, a mejorar, a ser más disciplinado, a tener más tenacidad. Es como el Señor ayudó a desarrollar a esta persona que tiene la capacidad de crear cosas, de avanzar, de desarrollar, y eso es más importante, ¿verdad? Y como que Dios nos ama tanto que quiere que avancemos así en las áreas de nuestra vida. O sea, vamos a tener un beneficio de las cosas que están sucediendo porque Dios va a sacarle brillo incluso a eso. Continúa Craig Groeschel diciendo así entonces, tal vez haya oído a personas bien intencionadas decir, Dios nunca le dará más de lo que usted es capaz de soportar. Pero las escrituras nunca dicen que Dios no le dará más de lo que usted puede aguantar. Sí, escuchó bien. Yo diría lo opuesto, dice Groeschel. A menudo Dios nos permite experimentar más allá de lo que podemos aguantar para enseñarnos a confiar, a depender de Él. El apóstol Pablo aprendió esta valiosa lección y anotó sus hallazgos. No sabemos con seguridad cuál sería su dolencia, pero Pablo tenía lo que él llamó una espina en la carne. Durante siglos los eruditos han desarrollado teorías acerca de las posibles causas de su dolor, pero solo podemos adivinar. Lo que sí sabemos es que en múltiples ocasiones Pablo le rogó fielmente a Dios que le quitara lo que tenía y sin embargo Dios nunca lo hizo. Si alguna vez hubo una persona digna de esta clase de milagro, ese fue Pablo. Él sufrió horriblemente por el evangelio, mucho más de lo que podemos imaginar. Tenía una fe en Dios ilimitada y oraba con todo su corazón. Si Dios hubiera querido contestar la oración de alguien con un milagro, este habría sido el primer candidato. Y sin embargo, Dios permitió que Pablo siguiera viviendo con aquella espina. Cualquier cosa que fuera parece que era más de lo que él podía soportar. Sin embargo, en lugar de permitir que este desafío le alejara de Dios, Pablo, en cambio, decidió confiar en Dios y dejar que esta experiencia lo acercara más a Dios. ¿Hay algo en su vida que es más de lo que usted puede aguantar? ¿Pudiera ser algún dolor crónico, un hijo enfermo, constantes batallas financieras, problemas en las relaciones, un matrimonio difícil, un trabajo sin posibilidades de ascenso o cualquier otra dolorosa posibilidad? La reacción de usted hoy determinará su futuro hasta cierto grado. En medio del dolor de Pablo, Dios le habló y le ofreció esta promesa. Así que óigala bien. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire, Dios prometió que su gracia bastaba. Pablo no necesitaba que Dios le quitara su problema. La presencia de Dios era todo lo que Pablo necesitaba. No crean la mentira de que Dios no le dará más de lo que pueda aguantar. Si decide comenzar algo nuevo, probablemente será más de lo que puede manejar. Cuando Dios le indique, le dará la gracia necesaria para manejar lo que usted no puede manejar, y cuando usted esté débil, Él estará fuerte. Es posible que se vea tentado a pensar, necesito ser fuerte, pero la verdad es que está bien ser débil. En su debilidad, las fuerzas de Él serán todo lo que usted necesitará. Cuando encare una tormenta, una lucha, alguna prueba inesperada, recuerde que de vez en cuando Dios permitirá que usted tenga más de lo que puede manejar. Él usará las pruebas para cambiarle a la imagen de su hijo y enseñarle a confiar en Él. Él transformará estos obstáculos en vehículos de bendición. Esto es lo que Dios hizo por mí, dice Groeschel. Dios transformó mis temores en confianza. El temor de no tener lo suficiente se convirtió en una fe capaz de dar y luego dar todavía más. En lugar de poner mi esperanza en un barco, mi alma puso su esperanza en el Señor. Entonces, ¿cuál es su temor? ¿Todavía tiene poca fe? Confíe a Dios lo que esté reteniendo. Confíe a sus niños, a sus hijos, en las manos de Él. Confíe en Él acerca de su carrera. Confíe en Él acerca de su salud. Confíe en Él acerca de sus finanzas. Confíe en Él, en Jesús, sin reservas. Y eso es punto. Así, exactamente. No hay nada más. Confiar en Él, mis amigos. La verdad es que es una invitación, es un reto, pero a la verdad
también en nuestro diario caminar tiene muchas aristas esto, que es confiar a los hijos, es confiarlos una y otra vez, que es confiar en las finanzas, es creer que un cambio en mi manera de administrar en Dios puede generar algo diferente, ¿verdad? Un pequeño cambio en mi manera de administrar puede generar buenos intereses, salir de deudas. O sea, en Dios puedo hacer cambios, Fer, y Dios va a ayudar a que todas esas cosas obren para bien. Eso creo que es la clave. Hay una parte que nosotros podemos hacer, hay una parte que solo Dios la puede hacer, ¿verdad? Y aquí el autor nos pone así como, sí podemos, sí hay cosas que manda Dios que es más de lo que podemos aguantar o nunca. Creo que puede ser un juego de palabras, ¿verdad? Depende cómo lo veamos. Tal vez de mis fuerzas sí me quedo corto en algo, pero con la ayuda de Dios, con lo que el Espíritu puede hacer en nosotros. Pues sí, de pronto es como que yo solo aguantaba las mancuernas de 40, voy a decir. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios aguanto las de 80. O sea, no. Y al final como que tal vez no importa esa definición, sino con Dios voy a poder aguantar más cosas. Y mucho de lo que sucede es que necesitamos ser confrontados con nuestra autosuficiencia, ¿verdad? Esa es una de las partes como que, no, yo voy y mientras yo sienta que puedo resolverlo con mis contactos, con mi cuenta de banco, podría darle la espalda en algún momento a pedirle ayuda a Dios porque siento que yo puedo. Pero en el área a veces donde nos sentimos o más confiados o más temerosos, necesitamos una confrontación hacia nuestra autosuficiencia porque al final Dios quiere ser el Señor de tu vida, Dios quiere ser el Señor de mi vida y nos va a ir mejor si no solo depende de nuestra capacidad, de nuestra fuerza, sino tomados de la mano de Dios, invitándolo a Él a esa situación difícil que estemos viviendo. Qué interesante. De todos modos necesitamos a Dios. O sea, esa es la lógica de eso. Y es que todos tenemos momentos difíciles. Yo no sé si la audiencia, alguien estará ahorita realmente en un momento difícil y cuando uno lo vive es diferente que cuando lo miran otros. En otros fácilmente lo dicen, uno confía en el Señor, ¿verdad? Sí, y cuando lo comentamos más fácil. Pero fíjate que regresando al tema que me diste esa oportunidad de la palabra de pensar si Dios lo trajo o no, hace alguna diferencia desde mi punto de vista porque uno toma actitudes diferentes e incluso interpreta los textos de manera distinta. Por ejemplo, este texto de 2 Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, que es lo que nos está diciendo el autor. En el contexto de alguien que está en un momento difícil, si uno cree que Dios se lo mandó, uno dice, bueno, me resigno y me aguanto, ¿verdad? Si Él me lo trajo, pues Él sabe qué. Pero si el contexto está en que Dios me quiere ayudar a salir de ahí, entonces, bástate mi gracia significaría algo diferente. A mí me gusta esa posición, la de Craig Hill, porque él dice que esta declaración no es una llamada a la resignación, sino es un empoderamiento. La gracia es el poder de Dios por el cual yo voy a lograr salir de esta dificultad. Es decir, para el que está en dificultad, yo le digo, el Señor quiere ayudarte a salir de eso. Y cuando te dice, bástate mi gracia, es que la gracia es el poder que te va a ayudar a salir adelante, no a quedarte ahí. Entonces, si yo estoy enfermo, por ejemplo, bástate mi gracia, bueno, aguantaré, pero el Señor quiere que yo salga de aquí. Si yo estoy en una dificultad económica, como decía, hablando que es fácil ver en el tema del dinero, Dios no quiere que esté en dificultad económica. Bástate mi gracia es decir, bueno, yo voy a confiar que el Señor está conmigo en este momento de dificultad, pero eso es el poder que me impulsa para seguir adelante, ¿verdad? La debilidad no es lo que tenemos que ensalzar, sino que es el punto de entrada para que se manifieste el poder de Dios. Muy bien. Gracias, Huguito. Yo quiero resaltar algo. Cabal, en antecito de la lectura decían, ¿cuántas veces nos hemos visto tentados a pensar, necesito ser fuerte? Yo creo que en el mundo en que vivimos decimos, no, es que si sos fuerte, lo tenés todo. Uno tiene que ser fuerte, aguantar cualquier cosa, cualquier situación. Pero en la palabra nos dice, está bien ser débil porque ahí se perfecciona el Señor. Cuando nosotros somos débiles y le decimos al Señor, ya no aguanto más esta situación, ya una enfermedad, algo económico, y Él ve esa vulnerabilidad, ¿cómo no va a transformar el Señor
en esa situación como un vehículo de bendición, como decía. Entonces, está bien que seamos débiles. No es sinónimo de, ay, no tenés fe, no confías en el Señor suficiente. No, es cuando el Señor se va a fortalecer en esa debilidad, siempre y cuando nosotros también lo reconozcamos, ¿verdad? Eso, Fer, gracias por eso. O sea, tenemos que ir hacia Dios y decirle, Señor, soy débil. Y es que esa era la oración de Pablo. Hola, Señor, esto me está costando, pues, ¿verdad? O sea, Y estos me dejaron tirado aquí. ¿Sabes qué? Y les puso el dedo a todos. La pregunta sería, ¿a quién llamo cuando estoy en dificultad, verdad? Porque ¿será que si aguanto, no aguanto? No sé si aguanto, pero hay momentos en que ¿a quién llamo, verdad? Hay personas en diferentes áreas de la vida que uno dice, sí, para esto llamo a aquel. Para esto yo llamaría a Ricky, pero como no contesta, mejor llamo a alguien más. Mejor llamo a alguien más para que le avise a Ricky o a alguien más. Pero cuando nosotros estamos en esa situación difícil y llamamos al Señor, Él sí, siempre nos va a contestar, siempre nos va a ayudar y me encanta esta situación o esta verdad, que muchas veces lo que necesitamos para la parte que nosotros podemos hacer es como un empujoncito que nos da Dios y eso viene como que sucede algo internamente de nosotros, ¿verdad? Tal vez estábamos viendo solo lo peor, solo lo negativo y habíamos maximizado esa historia de lo que está sucediendo. Entonces es como, no hago nada, nos quedamos paralizados, pero viene el Señor, nos da de su paz, nos da esperanza y nos da como la fuerza para seguir avanzando, para hacer la llamada, para salir de esa situación en donde estamos parados y después hay una parte que hace Él. No todo va a ser así como facilísimo. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros y regresamos a lo que decía Pablo, ¿verdad? He peleado la buena batalla y he terminado la carrera. O sea, el valor de terminar eso que tenemos por delante, que tal vez estás muy cerca. Tal vez quisiéramos hoy renunciar, tirar la toalla, pero tal vez estás muy cerca de dar unos siguientes pasos y empezar a ver que la situación cambia. Que la situación cambia. ¿Qué tal, amigos? Si entonces entregamos esto a Dios y Rochelle nos decía, tal vez es hora de entregar a nuestros niños, hora de entregar nuestras finanzas. Bueno, ¿qué tal si entregamos nuestra vida por completo? Y ese es el primer paso, amigo. Y nunca es tarde para hacerlo, ni nunca es un mal momento para volverlo a reconocer como el Señor de nuestra vida. Así que ahí donde estás te invito a que tomes un momento y oremos a Dios, acercándonos a Él, diciéndole, Dios, nos acercamos a ti porque reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que te necesitamos. En un momento de debilidad o financiera, o en salud, o familiar, relacional, cualquiera que sea este momento, Señor, necesitamos de ti. Y hoy decidimos rendir nuestra vida a ti y pedirte, Señor Jesús, que entres en nuestra vida, nos transformes, nos perdones de una manera totalmente vana de vivir y nos des el privilegio de ser reconocidos a través de ti, Jesús, como hijos de Dios. Cambia nuestra vida, cambia nuestra historia y permítenos contar un legado de fe. En el nombre tuyo, Jesús, oramos y decimos amén. Y luego de este breve corte continuamos con más crecimiento personal. Esto es Vaya con Dios. Enciende la instrucción de Dios y decide vivir el plan que Él tiene para ti con la dirección divina. Vaya con Dios. Sigue contándonos aquí el autor, el final de nuestra historia. Uno de mis privilegios como pastor es acompañar a una persona al final de su historia. A veces estoy presente con la familia en el momento que alguno pasa de este mundo. Otras veces me piden que dirija un funeral o un servicio conmemorativo para honrar la vida de la persona. Lo que he descubierto es que no importa cómo alguien intente contar la historia de su vida, al final, esa vida hablará por su cuenta. Algunos funerales son un honor para mí, un gozo absoluto. Cuando pido que la familia describa a su ser querido, a veces se ríen al recordar historia tras historia el gozo que trajo esta persona especial a sus vidas. Otras veces derraman lágrimas de tristeza por lo mucho que le extrañan. Hay algo especial acerca de celebrar una vida bien vivida. Sin embargo, algunos funerales son realmente difíciles. Le pido a la familia que cuente cómo era la persona que murió y el salón permanece en un silencio incómodo. Wow. A menudo, lo que más me impresiona no es lo que dicen
los dolientes acerca de sus seres queridos, sino lo que no dicen. Siempre hay historias, pero no siempre hay historias que la familia desee contar. Usted sabe, las cosas buenas en las que el difunto dejó un impacto muy positivo, una historia que tiene el tamaño de un acre de ancho y millas de largo y que toca la vida de todo el que lo conoció. Sé que es difícil imaginarlo, pero algún día las personas hablarán acerca de usted. Y lo que he aprendido en los funerales es esto. Al final de la vida, los que más le quisieron no estarán hablando sobre las muchas cosas que ahora consumen sus pensamientos. En estos ambientes no se mencionan las cosas que no nos esforzamos por conseguir. Nunca he estado en un funeral donde la familia reparta el currículum vitae del difunto, rememorando cada uno de sus logros. Nunca he visto a una familia distribuir estados de cuentas bancarios ni carteras de acciones industriales, ni tampoco he visto trofeos ni medallones desplegados al lado del ataúd. Por más que nuestra cultura aclame los deportes, lo que cuenta no es lo que hicieron, sino quiénes eran. Si conocemos nuestro destino, será mucho más claro cuándo y dónde debemos comenzar. Detenernos, quedarnos e ir. En última instancia, sabemos que nuestra historia no tiene que terminar cuando dejemos esta vida. Cuando experimentamos la gracia de Dios por medio de Cristo, vivimos para siempre, sirviendo y disfrutando a Dios en el cielo. Y aunque no estoy completamente seguro, creo que esto sucede cuando nuestras historias pasan a un nivel completamente nuevo. Porque nuestras historias no son solo nuestras, son parte de una historia mayor. Cada vida está relacionada con muchas otras. Nuestras vidas se interceptan con una incontable cantidad de vidas que no conocemos, pero Dios conoce la gran historia, el diseño maestro que ha estado creando desde el principio de los tiempos. Él sabe cómo encajan los capítulos unos con otros, cómo cada una de nuestras historias se une en una epopeya como ninguna otra. Imagine una persona que en el cielo explicando cómo le impactó la vida de usted, cómo su historia cambió la de ellos. Un estudiante de la universidad decidió ir a estudiar en lugar de ir a una fiesta, lo que hizo que conociera a alguien que más adelante le presentó a la que sería su esposa. Buen tip, ¿verdad? Mejor estudiar, mejor manténgase ahí estudiando. Hágale. Conocer a la esposa llevó mira hasta dónde llegó. Conocer a la esposa llevó a crear las nuevas vidas de sus hijos, a comenzar un nuevo ministerio y una iglesia que bendijo incontables vidas. Una tras otra, las historias fluyen como bellos arroyos, riachuelos y tributarios funcionándose al magnífico río de la redención de Dios. Entonces, ¿cómo quiere que sea su parte en esta historia final? Sé que usted no quiere vivir con pesares. Todos hemos tomado decisiones que lamentamos. Todos hemos cometido errores y nos hemos preguntado cómo pensábamos seguir andando. Pero las buenas nuevas son una nueva vida, un nuevo comienzo, renacimiento, resurrección, gracia. Dios quiere que su historia sea más que felices para siempre. Él quiere que usted tenga una vida plena, eterna y para siempre. Si usted lo permite, su historia se escribirá en un lenguaje más significativo con temas más hermosos de los que se imaginó. Y solo quisiera hacer un paréntesis aquí. Lo que nos está diciendo Craig Groeschel es que nuestra pequeña historia tiene sentido unida a muchas otras más, ¿verdad? Ustedes, y a veces podemos menospreciar lo que ya estamos contando. Y solo quisiera hacer una invitación a no menospreciar pequeños inicios, ¿verdad? Historias de estoy haciendo todo el esfuerzo, ¿verdad? Fernando, a veces nos está costando, pero esta historia va a hacer sentido cuando la unimos a muchas otras cosas más y Dios dice, mira lo que estaba haciendo, mira lo que estoy escribiendo. Hace sentido cuando lo vemos todo de parte de Dios y no todo tiene que ser felices para siempre, decía Craig Groeschel. O sea, hay mucho más que eso, ¿verdad? Sí, a veces es cuestión de la expectativa, como tengo la idea, se lo cuento a un par y levanto millones de dólares de capital y todo funciona a la primera. Pero eso tal vez porque vimos alguna película en donde pasó eso, pero regularmente es muy diferente a eso, ¿verdad? Empieza en pequeño, sentimos que nadie nos para bola, pero lo que pasa es que estamos aprendiendo y estamos mejorando, ¿verdad? Y para Dios y para un mentor que pudiera vernos es como,
vos es mejor que sea en pequeño porque todavía no lo haces bien, ¿verdad? Tenés potencial, pero tenés que mejorar estas áreas. Y después empieza a avanzar. Si somos disciplinados, va a empezar a avanzar. Dios nos va a empezar a ayudar, pero exacto, no tenemos que tenerle como temor o renunciar cuando sentimos que está en pequeño y que no avanza. Estamos aprendiendo y mejor aprender así en pequeño, ¿verdad? Ajá, buenísimo, gracias, Fer. Y ahora Craig Groeschel nos va a presentar una historia de un par de amigos donde vamos a entender cómo podemos cambiar también las historias, ¿verdad? Totalmente. Continuemos entonces. Esto me recuerda a una prolongada conversación que sostuve con Chris y Cindy Bill hace unos 15 años. Chris se unió al personal de la iglesia como pastor de adoración. Tristemente, luego de unas 6 semanas en su nuevo trabajo, descubrimos que él tenía múltiples aventuras amorosas. Se podrá imaginar los destrozados que todos nos sentimos, especialmente Cindy, su esposa, que como nosotros tampoco tenía ni la más mínima idea de esto. Nunca olvidaré la conversación que tuve con Chris en nuestra iglesia luego de sorprenderle atrapado en su red de engaños. Con tanto amor como pude mostrarle, le expliqué a Chris que la decisión que él tomara durante los próximos minutos tendría un impacto en su futuro mucho mayor de lo que cualquiera de los dos pudiera imaginar. En ese momento, él enfrentaba 2 caminos que lo llevarían en direcciones opuestas. Él podría seguir mintiendo y engañando, cubriendo la evidencia, contando verdades a medias y esperando lo mejor, o podía confesar la verdad. Podría ser sincero, confesar todos sus pecados, clamar pidiendo ayuda y con la gracia de Dios comenzar a reedificar su vida, su matrimonio y su ministerio. Pero él tendría que decidir. La decisión correcta era la más difícil, mucho más difícil. Pero como seguidores de Jesús sabemos que es mejor elegir lo difícil en lugar de lo fácil si lo difícil es lo correcto. Chris respiró profundamente y comenzó a hablar. Me contó que hizo más cosas malas de las que yo hubiera podido soñar. Habló y habló y habló todavía más. Una vez que terminó de vomitar años de adicciones, mentiras y engaños, se detuvo y dijo algo así: eso es todo, es mi historia y yo odio cada parte de ella. En ese momento me di cuenta que yo estaba mirando a los ojos de un hombre que había sido completamente honesto por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Como pastor tuve la oportunidad divina de ofrecer esperanza. Le expliqué que había encontrado una nueva palabra hebrea, shub, que se traduce como restaurar, volver, regresar o ser mejor que nuevo. Le pedimos a Dios que estas fueran las palabras para su matrimonio, que no solo sanara su matrimonio, sino que fuera mejor de lo que pudieran soñar. Oramos juntos y comenzó la travesía. Después de meses de consejería y un cuidado pastoral profundo y personal, Chris y Cindy rehicieron su matrimonio lentamente. Luego de pasar un tiempo, porque ellos permitieron que Dios los restaurara, dejamos que Chris volviera a unirse al personal. Con el paso de los años, Chris llegó a dirigir nuestra mayor instalación de iglesia y ahora supervisa a varios pastores de otros locales de la iglesia. Hace poco el pastor Chris predicó a toda la iglesia y contó toda su historia sin editarla. No creo que en la iglesia quedara ni un solo ojo sin alguna lágrima mientras que Chris explicaba la profundidad de su pecado y la gloria del perdón de su esposa y de la gracia de Dios. Al terminar el mensaje, Chris habló acerca de la palabra shub. Glorificó a Dios porque su historia, que una vez estuviera tan llena de tinieblas, ahora estaba llena de luz y vida. Por la gracia de Dios y la valiente decisión de su familia, Dios les dio una historia que era mejor que nueva. Lo que el enemigo intentó que fuera para mal, Dios lo usó para bien. Y así mismo puede suceder con usted. Cuando esté parado ante una encrucijada, tenga la fe y la osadía de elegir el camino más difícil. Un lugar del más difícil si el camino difícil es el correcto. La elección es suya, el momento es ahora. Entre en su dirección divina. Ustedes, no puede uno no conmoverse de esto, ¿verdad? Creo que esta historia de este pastor puede ser la historia de cualquiera de nosotros. Una historia como la de Pablo, hablábamos, ¿verdad? Donde de repente llega el momento en donde me impactan esas palabras que él dijo: sí, eso es todo. Es mi historia y odio cada parte de ella.
Y la meditación de un Craig Groeschel supe que estaba enfrente a un hombre que había sido totalmente honesto por primera vez en su vida, ¿verdad? A veces vamos a necesitar tomar el timón y dar la vuelta en U lo más pronto posible y vamos a ser invitados por Dios, así como un Pablo que lo botó literalmente y le cambió la historia. Puede ser que alguien de los que está en sintonía necesite hacer un cambio tan radical como lo hicieron estos hombres. Y quiero invitarte solamente, si vas a hacer ese cambio, si tienes algo tan grande, que te dejes guiar también por alguien lleno de amor en el Señor, que busques a un buen amigo con quien puedes arroparte desde ya en ese proceso, que busques al Señor primero, ¿verdad? Y que busques ese consejero, un hombre, ¿verdad? Para los hombres, una mujer para las mujeres, y que te dejes guiar en ese momento, porque definitivamente podemos cambiar la historia. Pero lo que nos está dando aquí Craig Groeschel es la oportunidad de decidir, ¿verdad? Esta decisión, Fer, de tomar acción, de hacer un cambio y dejar un buen legado a los que vienen detrás. Totalmente, y todos hemos pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? En esta ocasión fue crisis de una infidelidad, un adulterio, pero ¿qué tal si nosotros ponemos nombre a la situación que estamos viviendo? Una adicción, mentiras, deudas, y le decimos al Señor que le entregamos todo eso que odiamos y que Él nos pueda dar esa segunda oportunidad para cambiar el rumbo de nuestro futuro, para que nuestro legado cambie desde este momento, pero esa decisión es nuestra. No la dejemos para mañana, para pasado mañana. La decisión la podemos tomar hoy. Y eso va a cambiar el futuro de nuestra familia, de nuestra generación. Ese legado que tanto anhelamos dejar puede ser el día de hoy que lo empecemos a hacer. Que lo empecemos a hacer. Ahorita hay que hacer algo, entonces. Sí, mira qué historia esta, ¿verdad? Qué fuerte. Y para algunos es difícil pensar, dicen, no, ¿y qué? Y lo volvieron a poner, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Pero lo mismo podría pensar yo de Pablo, pero si él perseguía a la iglesia, ¿verdad? Totalmente. Y dice que algunos no le creían, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar y quisiera resaltar dos cosas. Una es que dice, después de meses de consejería y un cuidado pastoral profundo y personal, dice. Y fíjate que a veces nosotros queremos las soluciones rápidas. Wow. Yo quiero un macarrepentimiento, perdón, y una super restauración, digamos, ¿verdad? Para llevar, porque somos, o sea, nos gustan así las cosas, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que las cosas son más profundas y hay que prestarles atención. A mí por lo menos no me gusta ir con el médico, digamos, a mí me dan miedo las agujas. Y cuando yo quiero, a veces uno retarda algunas decisiones. Si alguien está retardando ir al médico, por favor no lo haga, vaya, ¿verdad? Pero uno quisiera tomarse una aspirina en la tarde y con eso solucionar todo. O por lo menos a mí así me dan ganas, ¿verdad? Pero he entendido que eso no funciona, ¿verdad ustedes? Y que las cosas tienen que ser, como dice aquí, algo más profundo y personal. Cuando nosotros luchamos con cualquier dificultad, tentación o dificultad externa, tenemos que darnos cuenta y tenemos que buscar un poco más para adentro. Cuando el cambio es de adentro para afuera, puede ser permanente. Cuando el cambio es, estoy aguantándome nada más, no tarda, ¿verdad? Si cualquiera que ha estado a dieta creo que conoce ese principio, ¿verdad? Porque dice, yo no voy a comer, dice, ¿verdad? Solo lo voy a mirar, dice. Solo lo voy a mirar. Después es, solo lo voy a oler, dice. Después es, solo va a ser un pedacito. Y hasta que finalmente uno se lo come todo, ¿verdad? Entonces, igual es con el pecado y con otras cosas. Realmente, las cosas externas, la disciplina no alcanza. Tiene que haber un cambio personal y profundo y solo el Señor puede cambiar nuestro corazón. Pablo sí cambió su corazón, pero él tuvo un encuentro con el Señor. El pastor Chris pudo ser restaurado, pero tuvo que pasar momentos difíciles y no fue corto. Yo quisiera hacer eso hacia a la audiencia, dejarles este mensaje. No es una aspirina que nos tomemos en la tarde. Tenemos que tomarnos con seriedad las cosas y tenemos que estar dispuestos a pasar procesos de transformación y dejar que el Señor
nos cambie de adentro hacia afuera. Y me encantaría resaltar que es profundo. Y amigo o amiga, tal vez es más profundo de lo que estemos pensando en este momento. Y Jeremías 17:1 nos hace ver qué tan profundo es esto. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en la tabla de su corazón. Esos eran los instrumentos más fuertes de la época, ¿verdad? Es como el pecado está esculpido en el corazón. Y solo cuando recordamos esta promesa de que Dios va a convertir nuestro corazón de piedra en un corazón suave, porque el pecado está ahí. Leemos esta historia de Chris y nos conmueve, porque es como, tal vez no hemos pasado por una cosa así, o tal vez sí, pero aunque no hayamos pasado, hemos sentido envidia, hemos sentido orgullo, y esa maldad estaba ahí. Tal vez no es escandalosa socialmente porque solo nosotros lo vemos, y tal vez algunos chispazos que incomodamos a los que están ahí cerca, pero esa maldad, esa fuente, eso profundo que decía Hugo, solo puede ser Dios llegando a quitar eso que estaba esculpido con cincel de hierro y punta de diamante, y sanar nuestro corazón y transformar nuestro corazón para llegar a ese punto, como cuando decía el autor, vi a esta persona frente a mis ojos y era como que tal vez era la primera vez que estaba siendo sincero, pero probablemente no solo era una sinceridad que él dijo, bueno, voy a darle vuelta a mi vida, es que en esa confrontación Dios transformó su corazón, y esa maldad que estaba esculpida en su corazón, Dios lo cambió, y de ahí podemos empezar a caminar de una forma diferente, tomados de la mano de Dios, pero el punto profundo es que Él pueda hacer ese cambio en nuestro corazón. Definitivamente. O sea, necesitamos en algún momento dar ese paso, ¿verdad? Va a ser un proceso, pero necesitamos dar ese paso. Y no va a ser fácil. Ajá, Yo creo que bien. cabal, como Huguito nos explicaba súper bien todo lo que éramos para ayer, pero es un proceso, y ese proceso incluso va a sacar muchas cosas más. Van a haber lágrimas, va a haber dolor, va a haber personas a las que vamos a lastimar durante ese proceso. Pero aunque sea difícil, sabemos que si es un cambio verdaderamente genuino, un arrepentimiento que viene desde nuestro corazón, Dios es fiel y justo. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y qué lindo que el Señor nos dé 1, 2, 3 oportunidades, tampoco pasearnos, ¿verdad? Con la gracia, porque a veces es que me va a perdonar, entonces ya como que, sí, me va a perdonar y peco. Ajá. Sino decir, bueno, Señor, la gracia, la misericordia que has tenido por mí es lo que me va a sostener para seguir en este proceso y poder hacer ese cambio radical y tener esa dirección divina, como lo dice el libro, ¿verdad? Esa dirección divina en cada decisión que voy a tomar, porque va a afectar no solo mi futuro, el futuro de mi familia, de las personas que están alrededor mío. Entonces, ¿cómo quiero seguir viviendo mi vida? Como en ese proceso a seguir y ser como Jesús, o dejarlo tirado porque está muy difícil. Pero en medio de todo, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Gracias, Fer. Fernando, ¿qué tal si tomamos un momento y oramos? Necesitamos entregar esto, ¿verdad? Puede ser un parteaguas, ¿verdad? Y como dijo Craig Rochelle a este pastor Chris, la decisión que tomara en esos siguientes minutos iba a cambiar su vida más de lo que pensaba. ¿Qué tal si tomamos un momento y dedicamos esto al Señor? Así es, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Señor, tú conoces nuestro corazón. A ti no te podemos engañar. Tú sabes lo que hemos hecho. Tú conoces nuestro interior, Señor. Y hoy simplemente lo que nos queda es reconocerlo, arrepentirnos, aceptar tu amor, tu llamado. Tú que nos esperas y nos abres la puerta y nos esperas con los brazos abiertos, Señor. Porque tu palabra dice también en Jeremías que engañoso es nuestro corazón, y tú lo conoces. Pero sobre todo que tú nos amas, Señor. Y tú no quieres que nos perdamos. Tú no quieres que sigamos en una vida lejos de ti, sino que nos ayudas a acercarnos, Señor. Hoy queremos reconocer, hoy queremos confesar nuestra maldad, nuestro pecado, y abrazarnos de tu gracia, Señor. Y agarrarnos de tu gracia y no soltarnos, porque tú tienes esa misericordia para nosotros, Señor. Y hoy a partir de hoy va a ser un nuevo día, una nueva etapa en nuestra vida, y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amigos, un último consejo así brevísimo.
Bueno, nunca es tarde para empezar de nuevo. Dios nos da segundas oportunidades, aprovechémoslas porque pueden cambiar el rumbo de nuestro futuro. Buenísimo, Fernandito. Y lo que nos decía, lo que leíamos de Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Buenísimo. Yo te recuerdo que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Hemos recibido misericordia y también queremos dar misericordia. Así es, amigos, le invitamos a que este fin de semana usted tome la decisión de congregarse, de buscar al Señor, porque Él quiere ser encontrado. Así que terminamos esta semana y temporada diciéndole, no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Nos vemos el lunes. Chao. Vaya con Dios.